Bien. Vamos a continuar con otra pregunta. Inciso B. Nos preguntan, ¿cuál será la solución óptima si el coeficiente de la función objetivo cambia de 30x2 a 25x2? Esto es, que en el problema original, el coeficiente de x2 de la función objetivo, en lugar de ser 30, este valor cambiará a 25. Entonces, pues tendría dos caminos. El primero de ellos sería volver a resolver todo el ejercicio por el método simplex, obviamente cambiando 30 por 25 y ver qué solución obtenemos. O el otro camino es el siguiente. Otra vez vamos a hacer el análisis para cambios en los coeficientes de la función objetivo. Vamos a trabajar nuevamente con la última tabla simplex, la que nos da la solución óptima. Como vamos a analizar cambios en el coeficiente de x2, en la tabla simplex vamos a localizar el coeficiente de x2 de la función objetivo. El coeficiente de x2 de la función objetivo es 30, el cual se localiza en el renglón de CJ. Por lo tanto, a 30 le sumamos la variable incremento. ¿Esto en qué va a modificar a la tabla simplex? Observamos que en la fila número 1 aparece el coeficiente 30 y la variable x2, 30x2. Por lo tanto, aquí también le vamos a agregar esa nueva variable, incremento. Entonces, al calcular el renglón de ZJ, vamos a multiplicar toda la fila número 1 por la variable incremento. Incremento por 0, 0. Incremento por 1, más incremento. Incremento por 1/3, más 1/3 del incremento. Incremento por 0, 0. Incremento por menos 2/9, nos da menos 2/9 del incremento. Incremento por 20, más 20 veces el incremento. ¿Qué más se va a modificar en la tabla simplex? Pues se va a modificar el renglón de CJ menos ZJ. Sería 40 menos 40, 0. 30 menos 30, 0. Incremento menos incremento, 0. 0 menos ZJ. Por este signo menos se va a modificar el signo de estos dos elementos. Este cambiaría de 10/3 a menos 10/3. Y este cambiaría de 1/3 del incremento a menos 1/3 del incremento. 0 menos 0, 0. 0 menos ZJ. Por este signo menos se les cambia el signo a estos dos elementos. Cambiaría de 40/9 a menos 40/9. Y cambiaría de menos 2/9 del incremento a más 2/9 del incremento. Y entonces, eso es lo que cambiaría la tabla simplex. Observamos que en el renglón de CJ menos ZJ solamente se modificaron estos dos elementos. Por lo tanto, esos dos elementos son los que voy a analizar. Esto es menos 10/3 menos 1/3 del incremento debe de ser menor a 0. Esto de acuerdo al criterio simplex. De momento nos vamos a olvidar del igual y solamente vamos a poner menor a 0. Y menos 40/9 más 2/9 del incremento también debe de ser menor a 0. Por lo tanto, tenemos dos desigualdades. Vamos a resolverlas. Primera desigualdad. 10/3 que está restando pasa al otro lado sumando. 3 positivo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando.
Menos 1 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Como pasé dividiendo por un número negativo, se cambia el sentido de la desigualdad. Cambiará de menor que a mayor que. Esto de acuerdo a las propiedades de las desigualdades, la cual nos dice que si pasamos multiplicando o dividiendo por un número negativo, cambiará el sentido de la desigualdad. Por eso cambió. Entonces aquí dividimos 3 entre 3, se elimina, me quedaría 10 entre menos 1, menos 10. Por lo tanto, el incremento debe ser mayor a menos 10 unidades. Segunda desigualdad. 40 novenos, que está restando, pasa al otro lado sumando. 9 positivo, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 2 positivo, que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Como pasé multiplicando y dividiendo números positivos, no le pasa nada a la desigualdad. Se queda así como está. Esa es otra propiedad de las desigualdades, la cual nos indica que cuando paso multiplicando o dividiendo por números positivos, no le sucede nada a la desigualdad. Caso contrario a lo que vimos acá, donde esta sí se va a cambiar. Repito, porque pasé dividiendo por un número negativo. Entonces aquí dividimos el 9 con el 9 y se eliminan. Me quedaría 40 entre 2, 20. Esto me dice que el incremento debe ser menor a 20 unidades. Y ya con esas dos desigualdades, calculamos el intervalo de x2 de la función objetivo, donde su coeficiente actual es 30. Esta desigualdad me dice que el incremento debe ser menor a 20 unidades. Entonces sumamos 30 más 20, esto me daría 50. Entonces repito, 30 más 20, 50. Por otro lado, el incremento debe ser mayor a menos 10 unidades. Sumamos 30 más 10 negativo, esto me daría 20. Repito, 30 más 10 negativo, me daría 20. Y por lo tanto, este sería el intervalo de x2 para la función objetivo. El coeficiente de x2 debe ser un coeficiente que esté entre 20 y 50. Entonces, de acuerdo a la pregunta, observamos que 25 está dentro del intervalo de x2, ya que 25 es un valor que está entre 20 y 50. Y como está dentro de su intervalo respectivo, por lo tanto, la solución óptima sería x1 igual a 25, x2 es igual a 20, S1 es igual a 0, S2 igual a 10, S3 es igual a 0. El valor de las variables no van a cambiar, son las mismas que ya teníamos desde un principio, eso no cambia. El único que sí podría cambiar es la función objetivo. Y para ver cuánto cambia, nos vamos a esta tabla simplex, donde calculamos el intervalo de x2, y aquí no lo dice. La utilidad sería de 1600 más 20 veces el incremento. ¿Cuánto cambia de 30 a 25? Pues aquí tenemos una disminución de 5 unidades. O sea, tendré un decremento de menos 5. Recuerda que cuando aumenta pues es positivo y cuando disminuye pues sería negativo.
porque está disminuyendo. Sustituimos en la ecuación, sería 1600 más 20 por menos 5. Me daría 1600 más 20 por menos 5, me daría menos 100. Y 1600 menos 100 me da 1500. Y por lo tanto, esta sería la nueva solución óptima. Si lo hiciéramos por el método simplex, llegaríamos exactamente a esta misma solución. ¿Qué hubiera pasado si esta pregunta, este valor estuviera fuera de este intervalo? Por ejemplo, que en lugar de 25 fuera 80. Se supone que el 80 está fuera del intervalo, porque 80 no está entre 20 y 50. Si eso llegara a pasar, entonces todo este procedimiento ya no sería válido. Y entonces lo que tendría que hacer es volver a realizar todo el método simplex desde el principio. O sea, tendría que poner aquí 80 y hacer todo el simplex otra vez. Porque de otra manera no podría llegar a la solución óptima. Al menos no de esta manera como lo estamos haciendo. Por esa razón es que estamos calculando el intervalo de x2. Para saber si lo podemos calcular de esta manera o no. Bien. Esa sería la primera parte que vamos a analizar. O sea, cambios en los coeficientes de la función objetivo.